un hecho sin precedente en la historia de los Estados Unidos y del mundo, vamos a decirlo así. El día que marcó, como marcó el nacimiento de Jesús, el mundo, pues así marcó el 11 de septiembre el mundo. Antes y después del 11 de septiembre del año 2001, el mundo es otra cosa. Los controles en los aeropuertos es diferente. Usted tiene que llegar 3, 4 horas antes. El que tiene facciones de esos países del Medio Oriente, pues realmente no es todavía bien recibido en Estados Unidos y en Europa. Ese 11 de septiembre del año 2001, que estaba al frente de la administración pública en Estados Unidos, George W. Bush, hijo, y que sin duda alguna fue un presidente que ganó las elecciones del año 2000 con cierto cuestionamiento. Se dice que pues el fraude que se montó en la Florida despojó a Al Gore de ese triunfo. Entonces se rumoró mucho en Estados Unidos que la tasa de popularidad del presidente Bush hijo estaba muy abajo y que necesitaba un golpe de impacto, y justo pues se le puso esta gran oportunidad para ese golpe de impacto. 20 años después, los talibanes, Afganistán, que fue invadido por Estados Unidos para buscar al responsable número 1 de Al Qaeda, el que perpetuó, irresponsablemente lo dijo, ese atentado del 11 de septiembre, el señor Bin Laden, pues Estados Unidos devuelve el control a los talibanes de Afganistán. Esto, sin duda alguna, un hecho peligroso, porque son personas que realmente no le tienen amor a la vida, que tienen un comportamiento, si se quiere, bastante duro, bastante regio, y que sin duda alguna pues, podría abrir las puertas a la entrada de más personas a Estados Unidos, que podrían quizás, vamos a descartar en el futuro, pues seguir los pasos de las personas que perpetuaron ese atentado del 11 de septiembre. Después del 11 de septiembre siguieron otros accidentes aéreos, como el accidente aéreo de noviembre, donde pereció una gran cantidad de dominicanos que venían a nuestro país procedentes de los Estados Unidos, como fue el 11 de marzo allá en Europa, donde murió una gran cantidad de personas. Pero yo quiero compartir con ustedes un interesantísimo reportaje, una entrevista que se hizo a una destacada periodista estadounidense, Sofía La Chapelle, que en ese entonces trabajaba para Univisión, hace 20 años de esto, y que ella revela, es una sobreviviente, sin duda alguna, de este atentado, porque cuando ella llegó fue una de las primeras periodistas en llegar, sino una de las primeras, no la primera en llegar, pues no se sabía a ciencia cierta qué era. Bueno, un incendio en el centro económico de Estados Unidos, en Wall Street, está el centro económico de Estados Unidos, en Nueva York. Esas dos torres gemelas que luego de varios minutos de incendiarse y de estallar una segunda nave aérea, pues se fumaron, se la tragó el suelo, producto de las altas temperaturas que se registraron. Más de 3.000 personas fallecieron en ese atentado, así es, todavía están identificando cadáveres después de 20 años. Entonces, cuando el señor director disponga, pues vamos a dar paso a la entrevista de Sofía La Chapelle. Adelante, señor director, con la entrevista. Yo miré por encima de mi hombro izquierdo, era como un tornado, como si viniese un tornado encima de ti, un monstruo, y todos los que hemos sobrevivido, bendito Dios, te lo podemos explicar de diferentes maneras, pero aquello era como un monstruo con todo, con ojos, con manos, con pies, pero era del tamaño de la dimensión del mismo edificio. Entonces había que correr para
resguardar, pero a todos nos falló la dimensión de lo que se desplomaba. Cuando la respiración, sí nos fuimos. ¿Cómo te lo explico? Si mi compañero Orestes Telles y yo no hubiésemos tenido frente a nosotros esa máscara de oxígeno, no estuviéramos aquí. Y en una que él nos miramos así y él dijo, si nos vamos a morir aquí, ustedes pueden seguir trabajando, están bien. Porque estábamos medio chuecos, ¿entiendes? Nos habían sacado de un camión. Y él nos trajo de nuevo a esa magia de la responsabilidad de lo que fuimos a hacer allí. Did you guys speak Spanish? Venga por acá, por favor. ¿Cuál es su nombre? Laura Vázquez. Laura, ¿dónde estabas cuando colapsó el edificio? Yo soy electricista y estaba cambiando la luz en el puente que conecta con el World Trade Center y vi cuando el avión conectó con el edificio primero. Entonces el segundo vino y no tenía motor arrancado. Vino nada más aterrizando así contra el edificio. Y pues nada, me paré ahí y seguía narrando lo que veía. Sí tenía ya como la voz temblorosa, no estaba tan concentrada, era como más complicada la cosa, pero seguíamos. ¿Y dónde grababan, Sofía? Pues en todas las esquinas nos parábamos, era una locura. Nosotros íbamos en nuestra propia locura informativa, pero queríamos hacer algo, y así fue que llegamos, escapándonos de los policías que nos decían que no fuéramos, porque es la realidad. O sea, el policía que nos pasaba por al lado nos estaba echando. Llegamos cerca a la segunda torre. La primera me cogió desprevenida porque me cogió de espalda. O sea, yo estaba frente al lente de espalda. Pero esta, para poder hacer lo que iba a hacer y poder narrar, porque no quedaba nada en pie, yo tenía que estar al frente. Y Humberto me iba grabando. Y esa sí explotó en la cara de nosotros. Como en las películas que se ven en Hollywood, que tú se sientes, que al parecer te hacen sentir ese. Sí. Y ahí se acabó la comunicación, ahí empezamos a correr, a gritar. Humberto nunca soltó su cámara para grabar. Nos metimos en el primer hueco que encontramos otra vez, y era un estacionamiento soterrado de uno de los tantos edificios aledaños a aquella zona, y ahí pensábamos que estábamos bien, pero no. Uno de los de emergencia de la ciudad de Nueva York dijo, esto es una trampa y nos vamos a morir aquí, porque en los ataques del 1980 y tanto, que varios coches bomba los trataron de dejar en un estacionamiento soterrado cerca de allí, se había hecho un código secreto de seguridad en la ciudad de Nueva York, donde todos los sótanos de estacionamientos, en caso de emergencia, iban a cerrar y no volvían a abrir las puertas. Y dijo, tenemos que buscar la manera de salir de aquí. Si nos quedamos aquí vamos a morir asfixiados. Ahí sí me asusté, porque era como, Dios, otra vez. Grabamos a un muchacho muy joven, parece que empleado de mantenimiento, por la ropa que llevaba, color verde, que se usa en Nueva York, y tenía su apellido acá, que lo vimos tirado en la acera y estaba sangrando por algún lado. Y recuerdo que ahí volvimos a mirarnos Humberto y yo, y él me hacía como, y yo le hacía, y porque hay que respetar a la gente cuando están pasando situaciones difíciles, pero era el único que encontramos a mano para entrevistar, y nos sentamos en el piso con él. O sea, cuando te digo que nos sentamos es literal. Humberto se sienta en aquel caos, en aquella locura, y esa entrevista sí fue especial, porque yo tenía una mezcla de vergüenza, una mezcla de pena, una mezcla de cuidar su integridad, porque yo no sé todavía eso, dónde estaba sangrando él, pero por algún lado sangraba. Y nada, hice lo que tenía que hacer, y que es algo que también tenemos que hacer todos los seres humanos. Yo no le pregunté dónde tú estabas, qué te pasó, eso es lógico.
yo lo que me senté a hablar con él, en lo que le quieran llamar entrevista o no, era: hola, estamos aquí contigo, todo está bien, estamos bien, todo va a pasar, nos vienen a buscar. Las preguntas cambiaron, porque es que uno tiene que mantener el control dentro del descontrol. Y ese muchacho solo estaba en shock y solo decía: mi mamá allá, mi mamá allá, y apuntaba hacia la torre que se había caído. ¿Qué me dolía? Bueno, yo tenía que regresar a mi casa llena, porque no había un papel que me dieran en la mano, un papel. La gente me decía, a todos los periodistas allí: ¿tú has visto a mi mamá? Mira, porque antes los teléfonos no se usaban tanto, andaban con hojas, con fotos de desaparecidos. Esta es mi mamá, esta es mi prima. Cientos al día. Y yo los iba coleccionando y coleccionando en la mesa de mi casa. Y yo todos los días antes de salir yo repasaba todas esas caras, porque no podía cargar con todo eso. Y yo las repasaba porque yo decía: y si veo a una de esta gente, le puedo dar una buena noticia a alguien. Nunca vi a nadie. Nunca vi a nadie. Y me tocó botar todos esos papeles. Me tocó un día recoger todo, echarlo en una bolsa, funda, y tirarlo a la basura. Y eso es como tirar. Eso fue bien difícil, porque es que tú eras la única esperanza, y todo el que trabajaba allí era la única esperanza de los familiares, hasta que esa esperanza se fue muriendo, porque no aparecía nadie. Nadie aparecía. ¿Cómo lo resumo? Que era un día de trabajo que me tocó, como me han tocado otras cosas muy fuertes en la vida, en mi vida personal. Me tocó como nos tiene que tocar a todos. Cada vez que tú te levantas, tú tienes que ir con la convicción de que vas a dar lo mejor de ti. Hoy estuvo esa interesantísima entrevista a esa destacada periodista estadounidense de origen latino, Sofía La Chapelle, que fue la primera en llegar a ese lugar donde se produjo ese atentado monstruoso que costó la vida, como decíamos antes de la entrevista, a más de 3.000 personas en Estados Unidos, y que cambió la vida para Estados Unidos y el mundo. El presidente estadounidense, George Bush, hijo, que estaba en esos momentos, preciso momento, en una actividad en la Florida, pues, quedó sorprendido. Un servidor estaba aquí en la República Dominicana ese 11 de septiembre en una actividad con nada más y nada menos que el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Hank Harter, en ese entonces. El señor embajador de Estados Unidos aquí en el país, trabajando nosotros para el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, donde se trataba el tema relativo a la educación médica aquí en la República Dominicana, la educación que se recibe en las escuelas de medicina en nuestro país para recibir estudiantes estadounidenses. Inmediatamente se le informó al embajador de este hecho que había ocurrido en la ciudad de Nueva York, en Washington, el Pentágono, que también sufrió un atentado, se retiró de inmediato del escenario el embajador Hank Harter en ese entonces. Eso es bueno tenerlo presente, recordarlo por y por siempre, y mucho más en estos momentos, lo que decíamos antes de la entrevista a Sofía La Chapelle, que está ocurriendo en Afganistán, lo que ocurría justamente antes del 11 de septiembre, que ha provocado un éxodo masivo de pobladores de este empobrecido país que tiene una cultura muy diferente a otros países, de maltratar a la mujer, pero eso es normal allá, normal, de dejar a la mujer escondida, como decimos aquí en buen dominicano, debajo de la cama para que nadie la vea, y de también darle poco valor, poca importancia
a la vida. Ustedes ven que se convierten en bombas y explosionan solo para llevarse, asesinar a los que están en su alrededor. A ellos no le importa nada. Ese fue el atentado al Pentágono. Entonces, queríamos recordar esto porque siempre es importante recordar, mantener viva esa memoria histórica de hechos locales e internacionales. Mira, ahí es el momento en que se esfuman la primera Torre Gemela y luego sigue la otra torre, el otro edificio. Se esfuman, desaparecen. Ahí va el segundo edificio, en breve ustedes verán cómo también desaparece. Ese lugar que era el centro económico de la ciudad de Nueva York se convirtió en la zona cero. Había otra aeronave que fue interceptada, que iba justo hacia la Casa Blanca. También ahí está la segunda torre fumándose. Iba justo a la Casa Blanca y fue interceptado, fue derribado por los misiles estadounidenses.